Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Hola, Roli, ¿cómo estás? Muchas Hugo, gracias por Isa, andar aquí con nosotros. Yo soy Isabel Ubart, trabajo en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y soy parte de la red de enseñanza creativa de las matemáticas, o Recrea Matemáticas. Recrea Matemáticas es un esfuerzo interinstitucional que está coordinado por la Universidad Juárez del Estado de Durango, por el Centro de Investigación en Matemáticas, la Escuela de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM y el Instituto de Matemáticas también de la UNAM y la Sociedad Mexicana Matemática. Y está compuesta por personas de más de 15 instituciones y de diferentes estados del país. Durante estas charlas vamos a nombrar algunas. Por ejemplo, está la Universidad Autónoma de Guerrero y círculos matemáticos del IEM, entre muchas otras, ¿no? La red promueve la generación de espacios en el aula que entretejan habilidades socioemocionales y disciplinares en matemáticas, de manera que cada estudiante se reconozca a sí mismo en su capacidad de hacer matemáticas, adquiriendo confianza y disfrutando la experiencia. Y estas charlas que estamos teniendo en estos momentos son en festejo del Día Internacional de las Matemáticas y me da muchísimo gusto tener el honor de presentar a Javier Bracho, a Rolly, como le solemos llamar, como él mismo se llama, ¿no? Me da muchísimo gusto tenerlo por aquí. Rolly es investigador del Instituto de Matemáticas de la UNAM. Él estudió su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después se fue a hacer su posgrado al MIT. Es investigador desde entonces, es gran investigador, es divulgador. Eh, y además de ser investigador, tiene mucho trabajo en geometría, también en cosas de docencia. Participó durante varios años en el SUMEM de la UNAM, corrígeme, Rolly, el nombre, pero es el no, Seminario de Enseñanza de las Matemáticas, me parece. En donde trabajó con decenas de docentes de bachillerato, tanto de prepas como de CCHs, además de que ha trabajado también con docentes en el estado de Oaxaca, alrededor de Casa Matemática Oaxaca, en diferentes ocasiones. Eh, Rolly es una persona muy, muy cercana a mí, fue mi profesor en la facultad, por supuesto, de mis profesores más queridos de la vida y ahora es mi amigo y colega. Y pues me da muchísimo gusto tenerte aquí, Rolly. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues adelante, por favor. muchísimas gracias, Isa. Me da mucho gusto y me siento muy honrado de participar con Isabel y ahorita Víctor en el proyecto este que están desarrollando, Recrea, que me parece importantísimo, hermoso, bien dirigido, profundo. Entonces, pues me da mucho gusto colaborar y estar aquí. Entonces voy a compartir pantalla, ¿verdad? Déjenme, voy a compartir toda la pantalla. Tú me dices, Isa, si estoy haciendo tonterías. Ahí está. ¿Ya se ve? ¿Sí Ya estamos se ve. viendo? Ah, ok. Sí. Entonces, aquí está, celebrando el Día Internacional de las Matemáticas. 2 días antes el Día Internacional de las Matemáticas, pero es justo perfecto porque es un sábado. Vamos a ver, la pregunta de la plática, la perspectiva, ¿es matemáticas o arte? Yo creo que me la voy a quitar de encima diciendo que es obviamente ambas, ¿no? Y más bien la plática sobre lo que quiere hilar, de lo que quiere hablar, es por qué los matemáticos no hemos usado a la perspectiva más en la enseñanza, por qué no le hemos asimilado. Entonces,
Voy. Déjenme ver cómo se pasan las hojas aquí. Ahí está, con el de este. Entonces, el programa de la plática son 4 temas. El primero es cuadrículas en perspectiva. El segundo es algo que voy a sacar de ahí, un concepto que es central, que es armonía. Después, usando la armonía, voy a hablar de curvas de armonía. Y finalmente, muy por encimita, de un trabajo que fue importantísimo en el siglo XIX, que es el programa de Erlangen. Y hablo de él porque es una especie de conclusión de lo que había pasado con la geometría en el siglo XIX. Entonces, déjenme empezar con cuadrículas en perspectiva. El dibujito este que pongo ahí, esa figura, lo que quiero que vean es el piso. Obviamente esto es antes de que entendieran los pintores cómo dibujar bien en perspectiva, y ese piso realmente está mal dibujado, es una cuadrícula, pero no está en perspectiva. Ahora, lo que quiero señalar es de dónde saqué este cuadrito. Este cuadrito lo saqué de un capítulo de un libro, que es el libro de John Stilwell, que se llama Añorando lo imposible. Las sorprendentes verdades de las matemáticas. Y de lo que quiere convencernos es que las matemáticas buscan cosas imposibles y luego las logran, ¿no? En particular, el capítulo 3 habla del horizonte. Entonces, de lo que está hablando empieza con la perspectiva. Entonces, la siguiente página es esta figura, que probablemente algunos la han visto, es el San Jerónimo de Durero. Y aquí ya el dibujo es totalmente diferente. Este es un grabado. Y es totalmente diferente porque es algo realista y está hecho con buena perspectiva. Ahora, lo que quiero agarrar de esta figura es esa ventana. Fíjense en esa ventana. Esa ventana es básicamente una cuadrícula. Y no les quiero decir, porque no soy historiador ni sé con precisión qué fue lo que hizo Durero. Pero lo que sí les puedo decir, y es a donde voy, es cómo esa cuadrícula, y en particular esos 4 puntos, ese cuadrado, que son los 4 puntos negros, con eso se define cómo se debe dibujar todo el plano en el que está esa ventana. Entonces, voy a pasar a este programita. ¿Sí lo están viendo? Sí estamos sí, ¿verdad? Qué bonito. Sí. Este es un programa que desarrollé con el equipo de José Luis Abreu en el Instituto de Matemáticas. Luego les platico de él. Entonces, ahí está la ventanita. Y entonces sí les puedo decir cómo la haría yo, la ventanita, no como la hizo Durero. Pero en el fondo Durero lo hizo siguiendo las reglas que impone 2 cosas. Yo voy a dibujar en perspectiva. ¿Qué quiere decir eso? Estos 4 puntos, los 4 puntos negros, vienen de puntos reales, y las líneas entre puntos reales se dibujan como líneas en mi plano. Este es mi lienzo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dibuja? ¿Cómo acabo de dibujar todas las líneas de esta ventanita? La primera observación es, fíjense qué pasó. Voy a continuar esta línea y esta línea, las 2, más bien las 4 líneas de la ventanita, ¿no? 2 de ellas van y se pegan acá, y todo el mundo sabe, esos son los puntos de fuga. Fue lo que se dieron cuenta en el Renacimiento. Y yo empiezo a trazar las líneas que debería trazar y me aparecen puntos nuevos o puntos importantes, y este es el punto de fuga.
Y el punto de fuga de las verticales no lo veo porque son paralelas. Sin embargo, estamos aquí con un programita de estos de geometría dinámica y entonces todo el mundo espera que vaya a empezarla a mover y efectivamente la puedo mover. Si muevo estos dos puntitos, estas dos líneas se juntan en un punto. Pues déjenme traerlo, déjenme moverlo un poquito para abajo. Ahí está. Este punto es donde se juntan dos paralelas en la realidad y se juntan en el dibujo. Ese es otro punto de fuga. Y entre dos puntos se puede trazar una línea. Y esa línea es importantísima. Esa línea es el horizonte de ese plano. ¿Y de qué plano? Del plano donde estaba la ventana. ¿Por qué? Porque ahí estoy viendo que este punto, ahí es donde se juntan dos paralelas y este otro punto es donde se juntan otras dos paralelas, pero esos puntos no existen en el espacio euclidiano. Sin embargo, aquí están en el lienzo y están facilitas. Y entonces, esta línea es lo que se llama el horizonte de ese plano. Y ahora voy a continuar con la construcción de la ventana. El horizonte va a ser básico. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, ahorita todavía el horizonte no es importante, esto es más simple. Yo necesitaba el centro de la ventana, ¿no? Déjenme volverla a poner como la tenía Durero. Más o menos así la tenía Durero, ¿no? El centro de la ventana es donde se juntan estas dos líneas, que son las dos diagonales. Entonces ahí está el centro de la ventana. Pero acuérdense que la ventana se partía en cuatro, allí ese cuadradito se partía en cuatro. Entonces aquí tengo que volver a trazar una horizontal, que son las que estoy dibujando de rojo. ¿Y a dónde la debo trazar? ¿Cómo la trazo? Ya tengo la información para trazarla. ¿Por qué? Porque va a ser paralela estas dos, a las dos rojas. Entonces no se intersectan en el plano real, se tienen que intersectar acá. Entonces tiene que ir al punto de fuga. Y la de arriba, déjenme traer, bueno, la de arriba también tiene que ir al otro punto de fuga. ¿Cómo la tracé? Otra vez, regreso aquí y simplemente la tracé de este punto al centro, de este punto al centro, y ahí está. Ya tengo, digamos, los dos ejes. Y ahora me faltaban unos cuadraditos. ¿Cómo trazo esos cuadraditos? Déjenme decirles cómo trazo esos cuadraditos. Ya tracé dos diagonales nuevas, o las dos diagonales. Y eso me da, allá en el horizonte, dos nuevos puntos. Y en esos puntos vuelven a ser puntos de fuga porque están en el horizonte. Por lo tanto, todas las diagonales paralelas a ellas en el plano real se tienen que dibujar como líneas que van a ese punto. Entonces puedo trazar de aquí a acá, de una esquina del cuadradito a este punto, me da este punto de intersección. Trazo de esta esquina acá, me da estos dos puntos de intersección. ¿Y para qué quiero esos puntos de intersección? Simplemente porque entonces ya puedo trazar nuevas horizontales, nuevas verticales, y con eso ya puedo acabar de trazar la ventana de Durero. ¿Sí? Ahí está la ventana de San Jerónimo. ¿Ok? No sé si así lo pensó Durero, pero no importa, las matemáticas no es como las hayan pensado ellos, es como las pensamos nosotros. Entonces déjenme pasar a esta. Ahí está la ventana de Durero. Lo que mantuve en el dibujo nuevo fue la observación de que este cuadrado define un horizonte y que para trazar la cuadrícula tengo 4 puntos en el horizonte. Entonces, fíjense que esta construcción que acabo yo de hacer es totalmente general. Ahí está la ventana del lado izquierdo, pero pues la puedo mover al lado derecho. ¿Sí? Ahí está. Simplemente la puedo hacer así. Lo puedo hacer un piso. ¿Sí? Ahí tengo que mover el horizonte. Para que sea piso convincente, lo que necesito es que el horizonte sea horizontal. Y esta es una cuadrícula de un piso. Esto es lo que debían haber hecho en el primer dibujito ese que les puse. O los puedo dibujar como un techo, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un
hay una pintura famosísima que es la de Leonardo, la última cena de Leonardo, que tiene una perspectiva, todo el mundo habla de su perspectiva. ¿Por qué? Porque hace una perspectiva preciosa de un techo, ¿no? Entonces ahí está. Eso es más o menos un techo, ¿no? Eso es un plafón. Esto es más o menos lo que hizo Leonardo. Entonces, con lo que quiero acabar esta primera escena es recordando el punto clave que es el que me va a servir para lo que viene, que es que en esta cuadrícula solo dependió de 4 puntos y cuando yo trazo las diagonales, todas las líneas diagonales van al punto que le tocan. Todas las líneas horizontales van al punto que le tocan. Y ahora, estos 4 puntos, déjenme traer a los 4 puntos de los que estoy hablando aquí a la escena. A ver, ven para acá tú. Ahí están mis 4 puntos. Estos 4 puntos es lo que voy a llamar una cuarteta armónica. Y estas 4 líneas que pasan por aquí es lo que voy a llamar una cuarteta armónica de líneas. ¿Ok? Entonces, armonía. Voy a decir que 4 líneas concurrentes son armónicas. Si hay un paralelepípedo, aquí, por ejemplo, estas 4, sí se ve mi cursor, ¿verdad? Sí. Exacto. Estas 4 líneas son armónicas porque hay un paralelepípedo con 2 de ellas como lados, la verde, la azul y la roja, que tiene a las otras 2 como diagonales. Ahora, fíjense, esta diagonal realmente no pasa por este punto, pero trazo su paralela. ¿Ok? Entonces, déjenme regresar a la siguiente construcción, que es, yo aquí me paso acá. Espérenme. Bueno, ahí está. Esta es la siguiente construcción. No, esta no era, espérenme. Un momentito, debe ser esta de acá. Bueno, entonces aquí lo que hay, ya sé lo que pasó, que la moví hace ratito. Fíjense, estoy en el paso 4 y esto debería estar en el paso 1. Por eso me hice bolas. Entonces, a ver, lo que los quiero convencer ahorita es de que si me dan 2 líneas, una azul y una roja, los colores tienen que ver con la anterior, y una línea, una diagonal, entonces puedo encontrar una cuarta que es su cuarto armónica, ¿no? Entonces, déjenme, así debe haber estado. Mi definición fue 4 líneas son armónicas si hay un paralelepípedo que tiene a 2 de ellas como los lados, la roja y la azul, y las otras 2 son diagonales. Entonces, dado un punto acá, trazo las 2 paralelas, me da un paralelepípedo, trazo la diagonal, trazo la paralela, y esa es la construcción, así de fácil. Lo que quiero que vean, y lo que descubrieron en el siglo XVIII, es que esto realmente no depende del paralelogramo, de que sean paralelas, sino que yo puedo cambiar mi noción de paralelas. Si yo veo a este paralelogramo en perspectiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir verlo en perspectiva? Me fijo en el cuadradito, déjenme volver a hacer la construcción. Ahí tengo mis 3 líneas. Y ahora tomo esta y digo, estas y estas van a ser paralelas, por lo tanto este punto es punto de fuga. Esta y esta son paralelas, por lo tanto este punto es punto de fuga y por lo tanto este es horizonte. Y este es el horizonte de este cuadrado. Ahora tengo esta, trazo la diagonal y déjenme traer, voy a moverle acá, ahí está, trazo la diagonal, me da un nuevo punto de fuga, trazo la paralela según este horizonte, y ese es esto. De lo que quiero que se convenzan, y es experimental, es que la última línea no dependió
para nada de estos dos puntos auxiliares. ¿Sí? Como quiera que yo lo dibuje, la línea se queda en su lugar. ¿Ok? De lo que sí depende es de esta. De dónde puse ese. Cuando muevo esta, se mueve la otra. ¿Ok? Entonces dadas tres líneas, puedo encontrar una cuarta armónica. Y ahora quiero ver, dados tres líneas, y déjenme hacer esta construcción. Ahora fíjense, la voy a hacer toda a mano. Me dan 3 puntos en una línea y quiero encontrar el cuarto armónico del punto X. Entonces lo que hago, fíjense, este es el programa que luego les voy a platicar, que se llama Progeo 3D, trazo una línea por X, con un nuevo punto. Luego de B trazo 2, de A trazo 2, aquí ya tengo mi cuadradito, trazo la diagonal, voy y le pego acá con la intersección, vamos a ponerla naranjita y grandota, obtengo esta intersección y a este le voy a llamar el punto Y. ¿Okay? Entonces, si yo muevo X, se mueve Y. Pero si muevo mis dos puntos auxiliares, Y se queda en su lugar. En el fondo estoy diciendo, fijo esto como horizonte, encuentro un cuadradito allá afuera que lo tenga como horizonte y entonces puedo encontrar el cuarto armónico del punto X, que es Y. Lo regreso. Y entonces ya definí cuartetas de líneas armónicas, ya definí cuartetas de puntos colineales armónicos y el punto clave es que si tengo una cuarteta de puntos armónicos, cualquier punto afuera, en este caso O, los ve, quiere decir que cuando trazo las líneas esos cuatro, en una cuarteta armónica de líneas, los ve como armónicos. Y eso no depende de dónde esté O. ¿Okay? Cualquier punto, si los puntos son armónicos y están alineados, cualquier punto los ve armónicos. Quien se dio cuenta de esto fue un matemático que se llamó von Staudt, que es el que escribe un libro de geometría proyectiva en el principios del siglo XIX. Ahora lo que voy a hacer es, déjenme regresarme. Perdón, siempre me pasa eso. Déjenme regresarme aquí a donde está. Aquí, si vemos cuatro puntos alineados, ojo, si vemos cuatro puntos alineados, no necesariamente están ellos alineados. A ver, ¿qué estoy pensando? En la vida real, cada uno de nosotros está en su cuartito, ¿no? Entonces, imagínense cuatro puntos en su cuartito. Que estén alineados quiere decir que están en un plano con mi ojo, ¿no? Que los vea alineados quiere decir que están en un plano con mi ojo. Ahora, no necesariamente, no sé si son armónicos o no. Y esa es la definición siguiente. Me voy a fijar en cuatro puntos en un plano. Pero ahora no los quiero alineados. Y eso lo que va a hacer es que dentro de ese mismo plano hay puntos que los ven armónicos y puntos que no los ven armónicos. Entonces, dados cuatro puntos, voy a definir su curva de armonía como el conjunto de puntos o el lugar geométrico de los puntos que los ven como armónicos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo trazo las líneas a ellos, y acuérdense que vienen en parejas, esta es una cuarteta armónica de líneas. Entonces, ahí les va la construcción. Voy a construir la curva de armonía por esos cuatro puntos. ¿Ok? Entonces, voy a trazar
esta es la construcción. Voy a trazar una línea, no un segmento, me interesa una línea. Voy a definir un punto aquí que va a ser mi punto. Déjenme hacerlo un poquito más grande. Está un poquito más grande. Déjenme poner un punto aquí, déjenme llamarle X. ¿Okay? Ahora, la gracia de este programa que desarrollamos en el Instituto de Matemáticas es que es un sistema de geometría dinámica motivado por la geometría proyectiva y tiene la armonía, por eso estoy ahorita señalando, tiene la armonía ya integrada como herramienta. Entonces, no voy a hacer la construcción que hice, sino que ya es un algoritmo integrado aquí, que es la armonía. A ver, quiero el armónico de X respecto a la pareja A y B. Y me da este punto de acá. Vamos a llamarle Y. ¿Okay? No tengo que hacer todo lo que hice hace ratito. Cuando muevo X, se mueve Y, ¿no? Exacto. Y ahora, lo que yo aseguro es que si trazo la línea de X a C y de Y a D, estas dos líneas se intersectan en un punto. Aquí está la intersección de esas dos. Vamos a llamarle Z para poderme referir a él. Se intersectan en Z. Y ese punto ve armónicos a los cuatro. ¿Por qué? Porque si yo trazo las líneas a y a B, ¿sí? Como esta cuarteta de puntos por definición, o sea, A, X, B, Y, es armónica en esta línea, por lo tanto esta cuarteta de líneas es armónica. Este punto los ve armónicos. Entonces tengo aquí la otra herramienta que me falta, que es la curva familia. Cuando yo muevo X, Z se mueve. Y ahora lo que hace esta herramienta es, pues dibuja, vamos a ponerlo así, dibuja lo que hace Z cuando X se mueve. Ahí está. Y no lo quería punteado, lo quería grande. Entonces, dibuja lo que hace Z cuando se mueve X. Ahí está. ¿Eso qué es? Eso es una elipse. Bueno, eso es una elipse, pero también es una hipérbola. Depende cómo estén los puntos. ¿Ok? Fíjense, cuando yo muevo X, aquí lo puedo animar. Lo que me está dando es justo la curva de armonía, los puntos que ven armónicos, esos cuatro puntos. Ahora observen, y a eso voy ahora, que la curva pasa por los cuatro puntos. Y ahí una de las líneas se vuelve tangente. Luego, ¿dónde me da D? Ah, pues cuando estoy en la línea. Y ahí la línea que me falta se vuelve tangente. Y aquí esta se vuelve tangente. Y ahora, ¿quiénes son? Sí, la rosa se vuelve tangente y acá la otra se vuelve tangente. Y ahora, ¿quiénes son las tangentes? No estoy hablando de cálculo ni de nada. Se las puedo definir con facilidad por lo siguiente. Porque entre estos cuatro puntos hay líneas, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la tangente? Déjenme trazar esta. Otra vez voy a usar armonía. Voy a pintar de rojo, grandote, la tangente AB. ¿Quién debe ser la tangente AB? Ah, ¿por qué B está en la curva? Porque ve a los cuatro como armónicos. ¿Por qué? Porque si yo tomo la línea armónica de la roja respecto a las otras dos, ¡pum! Ahí está la tangente. ¿Por qué está A acá? Porque si yo tomo la armónica de la roja respecto a estos dos, pues ahí está la tangente. ¿Por qué está el punto C ahí? Porque si yo tomo la armónica de, me falta dibujar la línea azul, es esta. Si yo tomo la armónica, y la voy a pintar de colorcito así, del azul, respecto, a ver, déjenme quitar estos dos colores, perdón, este era rojo, ya estoy haciendo tonterías como siempre. Espera. La armónica del azul respecto
a estas dos. Ahí está. Y la quiero así para que se diferencie. Perdónenme. Va, armonía. Esto. Armonía. La armónica del azul respecto a la que va a A y la que va a B. Ahí está. La armónica del azul respecto a la que va a B y la que va a A. Ahí está. Pues déjeme, lo que quería hace ratito era quitar estas porque tengo demasiada información ahorita. Ahí está. Entonces, las curvas armónicas vienen con sus 4 tangentes. ¿Sí? Las curvas armónicas vienen con sus 4 tangentes. Y más aún, ya me perdí. Más aún, las curvas armónicas vienen con sus 4 tangentes y también tienen un haz tangente, ¿no? El haz tangente, que son todas las líneas tangentes, déjenme, no tengo mucho tiempo para la construcción, pero se los puedo enseñar acá. Déjenme volver a cargar esta construcción. Aquí está ya hecha, esto es lo que había yo visto. Y aquí lo que estoy haciendo es construir la tangente. Tomo una cuarteta armónica alrededor de este punto con la variable x, y es la armónica respecto a estos dos de la línea. Tomo las intersecciones así de fácil. Y luego esta otra herramienta, vamos a ponerla de verde, me dice, dibújame todas estas líneas cuando X se mueve. Ahí está. Son los haces. Pues fíjense, cuando X da la vuelta en la línea roja, ahí va el puntito con su tangente. ¿Ok? Por supuesto, como vimos hace rato, yo puedo convertir esto en una elipse, perdón, estos en general son elipses, lo puedo convertir en una hipérbola, ¿no? Entonces son construcciones muy fáciles, de pocas instrucciones que me definen a las curvas cónicas. Y acabo de decir lo que quería decir ahora, ¿no? Que las curvas de armonía son las secciones cónicas. ¿Y eso por qué? Esta es la única demostración de mi plática. Agárrense un círculo y 2 diámetros ortogonales. Y ahora, ¿cuáles son los puntos que los ven armónicos? Lo que yo sé desde secundaria es que un punto en el círculo vea un diámetro o en un ángulo de 90 grados. Entonces, a los azules los ve a 90 grados, a los rojos los ve a 90 grados, y además están a 45 grados entre los dos. Esta es una cuarteta armónica. Entonces, el círculo es una curva de armonía. Y luego, como la armonía se preserva por proyecciones, si yo tomo un círculo y lo proyecto a cualquier plano, los griegos definieron así a las secciones cónicas, estas secciones de un cono del círculo van a ser precisamente curvas de armonía. Entonces, con eso concluyo lo de curvas de armonía y me voy al final, el programa de Erlang. Este es el otro personaje del que quería hablar hoy. De él sí seguro han oído muchos de ustedes. La segunda parte del siglo XIX, principios del XX. Y lo que demuestra Klein, ya entrado el 19, es que esto que acabamos de ver de la perspectiva y luego lo de la armonía, se llamó finalmente geometría proyectiva.
y que allá dentro de la geometría proyectiva se encuentran modelos de las 3 geometrías rígidas. Ahora, ojo con esta palabra rígida. Rígida quiere decir, o la estoy usando aquí, como algo que tiene que ver con medidas, con distancias. Si se fijan todo lo que he hecho, nunca apareció la distancia. La geometría proyectiva es una geometría donde no hay distancia, lo que hay es puntos y líneas, es todo, y con eso puedo hacer geometría. Y allá adentro, por supuesto, se encuentra la geometría euclidiana, de ahí viene la geometría proyectiva, y a lo que voy ahorita es a ver cómo está la geometría hiperbólica metida dentro de la geometría proyectiva, y luego la otra geometría de la que no me toca hablar hoy. Y lo que se llama el programa de Erlangen es a finales del siglo XIX, donde la geometría finalmente los matemáticos acaban de digerir la, perdón, la perspectiva renacentista, la convierten en geometría proyectiva, pero además aparecen las muchas dimensiones y aparece la geometría riemanniana, en fin, la geometría se convierte en algo mucho más amplio que lo que se conocía antes del 19. Y lo que dice Klein, ese es el programa de Erlangen, es que todas las geometrías cumplen algo. Es un conjunto de puntos y unos movimientos, un grupo de movimientos. Entonces acabo con el modelo de la geometría hiperbólica dentro de la geometría proyectiva. Agárrense una curva de armonía, o sea, una elipse, y los puntos de adentro, ¿ok? Nada más los puntos de adentro. Y luego, como líneas, pues tomen las líneas normales que las cruzan, ¿ok? Que cruzan ahí, nada más lo que tocan adentro. Observen que yo puedo trazar muchas líneas y que por una sola línea, perdón, por un punto fuera de una línea, pueden pasar muchas que no la tocan. Entonces, esto contradice al quinto de Euclides, al quinto postulado de Euclides. Lo que hay que ver es cuál es la distancia aquí. Esto es lo que se llama el modelo de Klein del plano hiperbólico. Entonces, déjenme regresar. Y esta es la última escena. Este es el plano hiperbólico y estos son los movimientos. ¿Okay? Yo estoy moviendo un punto. Ahorita vamos a ver quién es esta línea que aparece ahí. Estoy moviendo un punto dentro del plano hiperbólico y junto con él se está moviendo todo el interior de la elipse. Y esto de acá lo que hace es girar. ¿Okay? Entonces, rápidamente, ¿cómo construí esta escena? Construí esta escena más o menos con las herramientas que les he dado hoy. Fíjense, me voy a regresar al mero principio de la escena. Este nada más mueve la línea y aquí muevo el punto. Pero dada la línea, tengo 2 puntos en mi curva de armonía. Y esto no lo hice con mucho cuidado, pero más o menos les dejé ver que puedo trazar tangentes. Si yo trazo las 2 tangentes, me da un nuevo punto afuera. Y si trazo esta línea al punto de acá, me da una nueva línea hiperbólica, la azul. Dentro del plano hiperbólico, estas dos van a ser perpendiculares. ¿Sí? Y ahora, de estos puntos azules, también puedo trazar tangentes. ¿Sí? Y eso ya me da un horizonte, que es el punto ese de allá. Pero fíjense que ya tengo 4 puntos acá afuera. Entonces puedo trazar las líneas a ellos, me dan nuevos puntos que aparecen en el horizonte y finalmente ya tengo 8 puntos en la elipse. Lo que acabo de hacer es trazar los segmentos entre ellos. Y entonces, así es como se ven los movimientos hiperbólicos. Déjenme acabar con una anécdota. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Cuéntanos la anécdota.
La anécdota es que esto, no este movimiento, pero la parte anterior, déjenme regresar. Esto me lo enseñó un maestro en secundaria. Cuando yo estaba en secundaria, un maestro me enseñó esto, no con una elipse, con un disco. Y luego lo que me dijo es, y en eso se basó Einstein para la relatividad. Y entonces ese momento de una clase de matemáticas en secundaria, donde me enseñaron esto, hay una geometría, lo único que faltaba es definir distancias, pero hay fórmulas matemáticas para hacerlo. Esa clase tuvo una influencia central en mi vida, ¿no? Pues ya me ven en dónde ando. Pero esto lo aprendí en secundaria. Y concluyo con las referencias. El programa en el que hicimos las cosas se llama Progeo 3D, lo desarrollamos en el Instituto de Matemáticas y aquí está la liga. Muchos de las escenas que vi están en el libro Geometría Visual, y aquí está la liga, y finalmente esta es la referencia del libro que señalé. Y ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Acabé. Muchas gracias, Rolly, por la charla. No sé si alguien por aquí le gustaría hacer alguna pregunta. La pueden hacer, ya sea, ahora te vemos doble, Rolly. La pueden ¿verdad? hacer en el chat. A ver si. La pueden hacer en el chat o pueden levantar la mano si quieren. En redes. Te la voy a leer. Dice, qué bonita es su plática. En mi aula siempre hay estudiantes que les gusta el dibujo y el diseño. ¿Qué me recomendaría para aprovechar sus intereses y aprender geometría con lo que nos está contando? ¿Qué le recomendaría? Primero, darle mucha seriedad a lo de la perspectiva. Lo que hemos malogrado en la enseñanza es hacerles creer a los estudiantes que eso de la perspectiva son técnicas y métodos que conocen los arquitectos y los artistas. No. En esos métodos y en esas técnicas hay matemáticas muy, muy profundas. Fue difícil, ¿qué será?, digerirlas, ¿no? Pero se han convertido en matemáticas importantes porque abrieron nuestro panorama de la geometría. Entonces, eso de los puntos de fuga, como acaba de ver, a mí me encanta, ¿no? Entonces, con estos programitas en donde se mueven los planos, a mí también me fascina, ¿no? Me gustaría que hubiera más material. El libro que estamos acabando de escribir, José Luis y yo, alguna vez lo pensamos como para prepa. Todavía no sabemos si es para prepa o no. Pero lo que sí me queda claro es que a los chavos hay que decirles, la perspectiva se incorporó a las matemáticas, se hizo una cosa que se llama geometría proyectiva. Hay otras cosas que se llaman geometrías no euclidianas. Y hubo un Einstein que usó esas herramientas para poder decir que nuestro universo es de tal manera, ¿no? La relatividad, todo el mundo sabe de la relatividad, pero muy pocos saben que la relatividad se basa en la geometría que se había desarrollado en ese siglo. Entonces yo lo que diría es que lo que hacemos los matemáticos es ampliar el mundo, ¿no? Y luego los físicos dicen, mira, qué bonita esta ampliación porque nos sirve para esto, y resulta que ahí está en la realidad, ¿no? Einstein lo que nos dijo fue, pues parecía muy locas estas geometrías. Pues no, el universo se parece más a estas geometrías locas que a lo que pensábamos, ¿no?
pero ya habían trabajado los matemáticos lo suficiente como para que tuviera herramientas. Entonces, regresando a su pregunta, perdón, me fui por otro lado, es que se tomen en serio sus puntos de fuga y que vean que todos los puntos de la línea en el horizonte son puntos de fuga y que hagan perspectiva. A mí me encantaba eso, ¿no? Muchas gracias, Rolly. Tenemos otros comentarios. Aquí el profesor Armando nos comenta que dice muy importante e interesante la geometría para desarrollar la inteligencia espacial en los alumnos. En redes tenemos comentarios, te los leo, tienen un poquito que ver. Dice la profesora Angelina, nos dice, es una pena que en los planes y programas de educación básica y en bachillerato cada vez aparecen menos contenidos de geometría. Felicidades por su charla. Exactamente, a mí me escandaliza eso. Estoy de acuerdo con usted, cada vez menos. Como yo siento que es una, ¿cómo se llama? Una conspiración. ¿Se acuerdan de esa película de que viene la nada ganando todo? Se me olvidó el nombre, pero así van quitando geometría de los currículums. Y la geometría es donde muchos, no todos, pero muchos matemáticos agarran su camino, ¿no? Y lo que decía el otro compañero, la imaginación espacial, ¿no? Es algo muy importante, es algo muy importante. Y este tipo de geometría, hay partes que sí se pueden enseñar, ¿no? Creo yo, y que deberían saber, ¿no? Culturalmente debería todo el mundo saber que la geometría, perdón, que la perspectiva de los artistas se convirtió en matemáticas muy interesantes. Tenemos otro comentario en redes de la profesora Fernanda, que precisamente comenta sobre tu respuesta anterior. Dice, qué interesante todo lo de los puntos de perspectiva. En mi curso de dibujo, nuestro profesor, perdón, me parece que es un estudiante, porque dice, en mis cursos de dibujo, nuestro profesor nos enseñó a trabajar con perspectiva y es muy interesante cómo los puntos de fuga podemos crear. Cómo con los puntos de fuga podemos crear, ¿no? Entonces, precisamente, pues lo que comentabas anteriormente, de Fernanda Rodríguez, su profesor de dibujo, justo se los enseñó. Perfecto. Y dice que también es interesante cómo es que el arte en la antigüedad incluía las matemáticas, también como también la proporción áurea. Exacto. Sí. A ver, una cosa sobre los puntos de fuga, que no sé si dije, pero aclarar ahorita ya fuera del asunto. Lo de los puntos de fuga fue una discusión filosófica muy importante en el siguiente sentido. Nuestra noción de espacio, por ejemplo, ahorita un buen ejemplo es que habemos 30 y tantas gentes concentrados en alguien que está hablando, soy yo ahorita, y cada uno de nosotros está en nuestro pequeño espacio. No estamos en el mismo espacio. Cada uno está en su pequeño espacio. Y todos esos espacios en los que estamos, todos son igualitos, parecidos, ¿no? Esa idea abstracta que concuerda con todos nuestros entornos pequeños es lo que es el espacio euclidiano. Algo abstracto que corresponde siempre a nuestro entorno, ¿no? Los puntos de fuga resultaron ser algo que no podíamos meter aquí, pero se nos aparecía en los lienzos, ¿no? Por eso les puse, este es digamos, el andamio constructivo para hacer la ventanita de Durero. Y luego borran todo el andamio, pero ese andamio de alguna manera lo hizo Durero o algo parecido. Y luego lo borró. Cuando hacemos ese andamio, aparecen puntos que no están en el espacio. Y eso a mí me parece precioso. Esos puntos de fuga son nuevos puntos.
Entonces hay que incorporar, por eso decía yo, las matemáticas amplían la realidad, ¿no? Lo que hace Desargues, que fue contemporáneo de Descartes, es incluyamos a los puntos de fuga a la teoría. Pensémoslos en el infinito. Entonces, si ven estas dificultades filosóficas que se superaron y que se discutieron, a los niños de secundaria y de prepa les encantan. A mí me encantaban, perdón. Ya ni me acuerdo bien, pero en fin. De hecho, se ve cómo te sigue encantando. Tenemos aquí otro comentario que dice, fue una plática muy interesante. Se nota que le gusta el tema y motiva con su entusiasmo. Me encanta cómo le da contexto histórico. Gracias. Y tenemos finalmente otro comentario en redes que dice, yo estoy en el área de humanidades. Es muy bonito ver la relación de las matemáticas con el arte. Somos un poco lo mismo, ¿no? Creo yo. Pues muchísimas gracias, Rolly, por esta charla tan bonita. Muchísimas gracias a todas y a todas por acompañarnos. Y en un ratito va a iniciar otra charla con Laura Hidalgo. La pueden ver en YouTube o conectarse por Zoom. Y el lunes tenemos más pláticas celebrando el Día Internacional de las Matemáticas. Muchísimas gracias, Rolly. Te agradecemos muchísimo la plática. Gracias a ti, Isa. Un placer estar con usted.